Amigos de ¿Qué Plan? Estamos en otra semana, vamos a contar más planes, tenemos más invitados. Esta semana es muy especial para nosotros porque es una semana de muchas entrevistas y aquí vamos a tener déjenme presentarles nada más al director de una serie que ha causado pues mucha emoción a los fans, que les ha gustado muchísimo, ha generado muchas conversaciones y además pues nos tiene a todos con expectativas. Él es Julián de Tavira, es el director de la serie de HBO Max, Como Agua para Chocolate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Muy contento de estar aquí con ustedes. ¿Cómo has visto la expectativa de las personas con la serie? Ha sido muy sorprendente la reacción, muy contentos con el entusiasmo que ha generado y que nos estén viendo tanta gente y con tanta opinión caliente y apasionada. Ok. Oye, Como Agua para Chocolate es una historia que pues la verdad es profundamente ligada a México. Como director, justo ¿cómo tuviste que reinterpretar este clásico para el imaginario actual? Pues había que tomar en cuenta que lo estábamos contando desde ahora y creo que eso pues ya en sí mismo tenía su ventaja frente a los materiales de hace 30 y tantos años, porque pues el mundo ha cambiado y lo estamos contando desde el ahora para el aquí y el ahora, y eso pues ya tenía como su gran ventaja. Y como dices, lo que sí seguía siendo es que era un material que era muy mexicano, y que una de las cosas que no nos suele pasar en estos tiempos es tener la ocasión de hacer una película o una serie de televisión en la que hablemos bien de México. Creo que hay algo de Como Agua para Chocolate que le gusta presumir su mexicanidad, y eso pues era un acercamiento muy agradable al material. Sí, eso creo que me gusta mucho porque hemos visto ahorita grandes producciones en plataformas de streaming y que Como Agua para Chocolate sea una de ellas, pues también pues pone en alto el nombre de México, que tengamos como más historias. Me gustaría que nos contaras un poquito también cómo fue que llegaste al proyecto y si fue difícil o cómo fue para ti, o sea, como volver a hacer o leer, reinterpretar el trabajo de Laura Esquivel. Sí. Pues sí, yo también muy contento y muy orgulloso de que sea una serie que haya resonado también afuera de México y que tengamos ocasión como de contar una historia de México que no necesariamente se conoce, y de presumir la gastronomía mexicana y sus paisajes y su gente y su historia, todas esas cosas. Yo llegué al proyecto por invitación de Jerry Rodríguez, que es el showrunner, y del escritor que de la primera temporada, que se llamaba Curro Rollo, se llama Curro Rollo, con el que yo había trabajado previamente. Y también yo venía de hacer otra serie con HBO Max, que se llamó Coisle, entonces pues como que estaba un poco en familia y por ahí vino el acercamiento. Y la adaptación de la novela, pues la verdad es que se dejó mucho. Es un material que tiene una premisa fantástica en los personajes, en construir una historia a través de esta familia de 4 mujeres en un momento de México en el que no era muy fácil ser mujer. También como la propuesta del realismo mágico, pues tenía así todo ese potencial y ese reto de adaptar un asunto que es más bien un género literario, porque es un juego de palabras lo que hace que el realismo mágico pues tome forma, y eso, llevarlo a imágenes, pues tenía su reto, y la verdad es que creo que lo hicimos muy bien. ¿Qué fue lo más complicado de llevar realismo mágico a la pantalla? Lo más delicado siempre fue que fueran las dos cosas, que fuera magia, pero que no dejara de ser realismo, porque tenía que tener las dos patas siempre bien puestas, porque si no ya eres pura fantasía y pura magia, y entonces ya no era eso que pretende la maestra Esquivel hacer, que es tomar elementos de la realidad y exagerarlos un poco. Entonces, porque si no, pues él ya se podía volver lo que sea. ¿Tú crees que esta historia se lee diferente 30 años después? Yo pienso que sí, yo pienso que
hemos avanzado mucho como sociedad en muchos aspectos respecto de la reflexión sobre la equidad de género, y que eso hace que se lea y se pueda ver desde otro lado. Por supuesto no creo que esté resuelto ni que se haya terminado esa discusión, pero por lo menos hay una discusión, y eso creo que nosotros con esta serie aportamos un poco a esa plática, y entonces desde ese punto de vista hay un trabajo que hacer y una visión distinta de la que había hace 35 años, que no necesariamente estaba tan en la boca de todos. Sí, justo esta serie, o sea, retrata como estas estructuras patriarcales que estaban muy marcadas en el México, pues de la historia que se cuenta. Pero tú, ¿qué tan vigente ves esa realidad en el México actual? Y cómo también, pues, quisiste que se visibilizara en la pantalla. Yo pienso que la reflexión del conflicto entre la tradición y la vanguardia, esa seguirá estando siempre, y entonces darle distancia ayuda a poder reflexionar sobre lo de ahora, porque estando desde el presente y hablando desde el presente, pues quizás se vuelve más confuso o se mancha de otras cosas. Al darle la distancia, pues tienes más oportunidad de decir, eso pasaba entonces, y desde ahí decir, pero pues hoy hay algo parecido, ¿no? Hay algo parecido de esta cosa que queremos respetar las tradiciones y las formas que había antes y que ya no queremos que sean, pero pues que también hay algo de la tradición que tiene su valor y que no se puede decir, pues ya a romper con todo, porque pues venimos de algo y venimos de aprender y venimos de ser lo que somos, y que no podemos decir ya no somos eso. Y para trabajar en plataformas, ¿qué tanta apertura hay justamente para tocar como esos temas como la violencia de género, las desigualdades sociales? Yo, la verdad es que todas las veces que me he enfrentado al asunto nunca he tenido bueno, a los asuntos políticos o así, nunca he sentido como que haya censura, ni mucho menos como un tapar y decir de eso no se habla en esta plataforma. La verdad, tampoco se trata de que la serie sea política, porque no es más una historia de amor que una reflexión política y social, y entonces en ese sentido nunca hubo de ningún lado ni ninguna instrucción de frenarnos ni de no dejarnos decir algo. ¿Sí sientes que hay un poco más de libertad cuando se trabaja ahora en streaming? Sí, siento que sí, siento que hay como más ganas y pues eso, menos presión gubernamental, ¿no? Porque pues al final son empresas pues, que son privadas y que tendrán sus políticas, pero son un poco más abiertos. Ok. Oye, y ahora hablemos de la comida, porque sí, pues la comida no nada más es un acompañamiento visual, o sea, es parte de la narrativa. Cuéntanos también cómo se incluye esta parte que se ve extraordinaria. Gracias. Sí, yo siempre he pensado, y es una historia que me hago yo, que la novela empezó siendo un recetario, que la maestra Esquivel quería hacer un recetario, y que al estar haciendo ese recetario se encontró con una historia, y entonces empezó a desarrollar la historia. Y desde ahí para mí es muy claro que la cocina y la gastronomía y la alquimia y el poder que tiene la comida en las personas y en los sentimientos, para ella se volvió muy importante, y también es un rescate de muchos platillos que son muy mexicanos, que no necesariamente conocemos todos, pero que los podemos reconocer francamente muy, 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 muy mexicanos. Y luego pues está esta convención maravillosa que encontró la maestra de este personaje Tita, que es una chica que siente tanto lo que siente, que se le desborda y lo logra pasar a la comida, y de ahí contagiárselo al resto de las personas, que es que no así de directo y en línea recta, pero pues sin lugar a dudas es algo que la comida hace, porque la comida es emoción. Y nos transporta y nos hace sentir o una cosa o la otra, nos puede enchilar y nos puede hacer llorar. Sí.
Además de la historia de la maestra Laura, teníamos una película que también se volvió muy importante para la cinematografía mexicana. ¿Tú te imaginabas en algún momento que esta película se iba a volver una serie y que tú la ibas a dirigir? No, por supuesto que no. Cuando llegó la invitación, sí hubo como un primer susto de decir... Ay, esta novela y esta película están en el corazón de muchísimas personas porque vino en un momento en el que rompió una manera de ver el cine en México y de una manera como de poder decir, ay, estas cosas, podemos hacer este tipo de cine en México, y consiguió colocarse en un lugar del corazón de sus espectadores muy, muy conmovedor. Y entonces, pues sí hubo como un primer miedo de decir, ay, ¿cómo le vamos a hacer? Pero después fue muy bonito porque es parte de, o sea, es una nueva visión a la historia, es una adaptación nueva sobre el mismo tema, y que creo que hemos conseguido volver a colocarnos en algunos corazones de algunos espectadores. Sí, a mí se me hacía un poco gracioso que es una historia que ya conocemos y aún así toda la gente, sobre todo en redes sociales, ha estado como muy a la expectativa de que... ¿De qué va a pasar? Sí, de qué va a pasar, y es como, pero ya sabemos qué va a pasar, y aún así como que siguen esperando... o sea, que alguien de la producción diga algo, o entre ellos están haciendo como teorías, o sea, es como bastante gracioso, suena, o sea, como cuando estrenan una historia original. Claro. ¿Cómo han visto también toda la reacción que han tenido los fans? A mí también me da muchísimo gusto y me da mucho calor que las reacciones estén siendo tan efusivas, porque habla de que estamos conectando con el público de una manera especial, y que no es un contenido más que pasa desapercibido, o que sí lo ves pero no te lo llevas como reflexión después. Y estos enojos o también gustos o lo que sea, pues habla de que estamos resonando, y eso a mí me parece muy simpático. Y sí, hay por ahí quien dice que todas las historias ya están contadas, pero queremos volverlas a vivir todas las veces. Ok. ¿Tú crees que las personas que no conocían esta historia, cómo crees que vayan a reaccionar con el final? Ay, pues ya veremos. Ya veremos, esperemos que... Ya veremos. No lo sé. Espero que lo reciban de la mejor manera. ¿Tú cuando leíste la historia por primera vez, qué te pareció? ¿Qué sentiste? ¿Qué fue lo que más te gustó? Pues recuerdo mucho que tenía, a mí me daba mucho gusto como encontrarme con este universo de 4 mujeres viviendo solas en una casa o en una hacienda, y que eso me resonaba mucho, y que sentía que tenía mucho que decir y mucho que aprender de ello. Y entonces eso fue quizás lo que más me emocionó al revisitar la novela, que ya había leído hacía mucho y que la recordaba con cariño, pero desde otro, ya en mi edad más adulta, pues la volví a leer, y creo que eso fue lo que más me entusiasmó de esa relectura. Y para las personas que, o sea, no estén tan familiarizados visualmente con la historia, también sé, o sea, no he tenido el placer de ir al set, pero he escuchado maravillas, pero qué mejor que nos cuentes tú también, o sea, platica un poquito cómo es ese set, porque todas las personas que sí lo han podido visitar, o sea, salen maravillados. Sí, bueno, la historia sucede originalmente en Piedras Negras, que es Coahuila, y muy cerca de la frontera, en el norte de México, pero nosotros pues no tuvimos oportunidad de ir para allá, pero tuvimos la fantástica suerte de encontrar una hacienda del siglo XVI, que está en Tlaxcala, que se llama la Hacienda Tenejac, y que es una hacienda que mantiene la familia Bretón, y que tiene o sea, como un gusto por mantenerla como era originalmente, y entonces pues es el escenario perfecto para representar la casa de estas mujeres, y es un lugar que está lleno de magia, en el que vivimos ahí muchas semanas de nuestras vidas, y que nos podíamos mover ahí como peces en el agua, sintiendo la propia, un lugar muy hermoso. Ahora... cerca de Huamantla está. Ah, ok, ahí por donde está Carlos Rivera. Exacto. Y ahora, ¿el lugar se puede visitar?
Yo creo que sí. Sí, es que siento que todos los fans van a querer y pues ojalá vivir que, su historia de amor. Ojalá que vayan a visitarla también. Ahí en el mismo predio fue que construimos la casa del Dr. Brown. Entonces está ahí también cerquita. Para los más fans también podrían ir a visitar la casa del Dr. Brown, que supuestamente está en Eagle Pass. Yo creo que sí. De hecho, no sé si siga, pero la última vez que revisé, se rentaban algunos cuartitos en Airbnb. Entonces, en una de esas sigue abierta al público. Ok. Y hablando de esta historia de amor, que también ha conmovido a muchas personas y creo que a más de uno le ha sacado coraje, así como yo creo que hasta le gritan a la pantalla. ¿Qué lectura haces tú como director de pues esta historia trágica de amante? Ajá. Pues yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? En la historia de Como Agua se lleva unas consecuencias pues más propias de otros tiempos, pero es como Romeo y Julieta también, que es todavía más vieja que Como Agua para Chocolate y que nos sigue apasionando de la misma manera hasta el momento, porque lo que sí, pueden pasar las épocas y pueden pasar los años y pueden pasar todo lo que queramos, pero el amor lo seguimos sintiendo igual, y a esa edad pues con más pasión todavía. ¿En qué lugar crees tú, dentro de las historias románticas que tenemos aquí en México, qué lugar crees tú que tiene Como Agua para Chocolate? Ay, no sé, ¿cómo contesto esa pregunta? No, pues yo creo que pertenece a esa generación de historias de amor que nacieron como de este boom de literatura mexicana del finales de los 70s y principios de los 80s. Es una novela que se estrenó en el 89 y entonces pertenece como esa inauguración de encontrar una voz mexicana y latina en la literatura, y que después consiguió, como pocas, traducirse a la pantalla de una manera muy potente, y que insisto, pocas novelas han conseguido hacerlo así de bien, y que en ese sentido tiene un lugar privilegiado porque ha tenido esa capacidad de ser novela y de ser serie y película. Okay. ¿Y tú qué crees que hace diferente de otras producciones mexicanas como Agua para Chocolate? Pues pienso yo que tiene la virtud de tener un elenco maravilloso que le hace muchísima justicia a todo el universo de Como Agua para Chocolate, y también tiene la virtud y la suerte de contar con un equipo de creadores y diseñadores y talentosísimas gentes de detrás de las cámaras que hacen que sea el paquete completo y que tenga este gusto que tiene su pie en el melodrama, pero también en lo épico y también en lo mexicano, y que es una mezcla de muchas cosas que en su conjunto, y así ahora sí que como en la cocina, en la suma de todos esos ingredientes provocan una experiencia muy única. Okay. ¿Hay alguna otra historia de la literatura que a ti te gustaría adaptar? Yo hace muchos años que tengo ganas de adaptar una saga de obras teatrales que se llama Los Grandes Muertos, que escribió Luisa Josefina Hernández. Ok. ¿Y lo has planteado? ¿Cómo vas con ese proyecto? Cuéntanos. Pues ahí se ha movido, todavía no ha picado el anzuelo, pero pues es un sueño. Ojalá que alguien que nos esté viendo se le antoje pagarla. Ok. Oye, y ahorita cuéntanos también qué otras series tienes en tu radar. Recomiéndanos algo también para ver. Bueno, ahorita estoy preparando una serie de televisión de la cual no les puedo contar mucho, pero pues ya se enterarán próximamente, espero. Estamos empezando a filmar, o sea que pues por ahí en un año. ¿Y qué serie les recomiendo? Les recomiendo mucho una serie que anda por ahí que se llama... ahora estoy viendo una de HBO Max que se llama The Pitt, que me gusta mucho. Ajá, sí. Y también les recomiendo otra más por ahí, que no sé si siguen HBO Max, pero que se llama Antidisturbios, que es una maravilla, española. Ok. Oye, y para que las personas que siguen este podcast, ¿cuál sería como tu plan para un fin de semana?
yo vengo de una familia de teatro, entonces les recomendaría mucho ir al teatro. Ir al teatro, hay una maravillosa oferta teatral en México, así que aprovechen eso, pero antes de eso, este domingo 22 es el último capítulo de Como Agua para Chocolate, entonces les recomendaría que se hagan algo de comer, que junten a la familia y se pongan a ver el último capítulo de la última temporada de Como Agua para Chocolate. Sí, qué emoción. ¿Tú te pones a ver los episodios? Sí, los veo. ¿O sí, solo sí, esperas sí. primero la crítica? No, sí los veo. Sí los he estado viendo con mi suegra, mis hijas y mi esposa. ¿Y qué te dicen? No, pues cada quien opina distinto. Sí. Es muy simpático porque mis hijas opinan una cosa y mi suegra otra muy distinta. De todos los dramas de Tita. Sí. ¿Hay alguna opinión que se te haya quedado, que hayas leído, que te hayan dicho que haya sido como muy peculiar? Bueno, hay una de las sorpresas que quizás no me esperaba era que hubiera tantas opiniones abogando por el Dr. Brown y su matrimonio y su matrimonio por Tita, y la cual me ha sorprendido mucho. Pero no, pues hay de todo, ¿no? Como que sí, hay unos muy simpáticos y otros y otros como más bonitos que alaban mucho nuestro trabajo, pero no tengo redes sociales, entonces tampoco es que tenga mucho acceso a las opiniones de la gente. Ok. Oye, para las personas que a lo mejor no han podido ver Como Agua para Chocolate, para que se animen a verla. Y obviamente que no se pierdan pues este final de temporada, que ya había personas preguntando que cuándo salía la tercera temporada. La tercera temporada, sí. Pues está disponible, la primera y la segunda temporada están disponibles en la plataforma de HBO Max, que está a punto de terminar su recorrido, y que ahí se va a quedar también para que el que no la haya visto, ahí la vaya a encontrar. Ok. Pues muchísimas gracias por este espacio. Es un honor tenerte aquí. Muchas gracias. Pues ya veremos qué es lo que pasa. A ver cómo ven ese final. A ver si no, yo sí le hacemos justicia. Tengo muchas ganas de ver el final. O sea, porque además, siento que visualmente se tiene que ver muy épico. Creo que yo estoy muy contento con el final, así que esperemos complacer. Va a ser difícil a todo el mundo porque hay team de todo, pero sí. pero sí. Bueno, pues con esa promesa ya nos quedamos más picados, entonces pues vamos a ver qué le depara en el destino a Tita. Y pues vamos a estar también al pendientes de este último capítulo y vamos a seguir comentando, como no, las producciones de HBO Max. Y obviamente, pues ya, ahora sí, completa toda la segunda temporada de Como Agua para Chocolate. Muchas gracias. Muchas gracias.